Vamos a empezar ya la última mesa del seminario, que hemos llamado Estrategias climáticas frente al auge reaccionario, que básicamente es intentar actualizar la dichosa y venenosa pregunta de ¿qué hacemos ahora? Y para hablar de esto, pues contamos con un elenco de excepción. Estaremos conversando con Héctor Tejero, que es responsable de Salud y Cambio Climático en el Ministerio de Sanidad y responsable de Estrategia de Más Madrid. También tenemos a Zara Merino Martos, que es técnica ambiental de la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de Comisiones Obreras, y es también doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, y sus líneas de trabajo están centradas principalmente en ámbitos vinculados a la transición justa y la sostenibilidad, la energía, el cambio climático y la economía circular. Y finalmente contaremos también con Javier Pizaín, que es responsable de programas y debates del Partido Socialista de Cataluña en Barcelona y director general de análisis y prospectiva económica en la Generalitat. Y además es autor del libro Clima y Climático, publicado en 2023. En esta mesa el planteamiento es un poco distinto a las anteriores, pero tampoco es nada extravagante. Vamos a plantear un par de temas que nos parecen importantes para discutir de estos temas de qué, frente al auge de la extrema derecha, qué tiene que decir la política climática. Les haré un par de preguntas que son más bien temas abiertos para que puedan hacer breves exposiciones y luego, de nuevo, daremos paso a las preguntas. Tenéis cada uno, si recordáis, como unos 8 minutos más o menos para hablar de cada uno de estos temas. Y el primero de estos temas verse más o menos así. Hasta hace unos 10 años, más o menos, los planteamientos políticos respecto a la crisis climática eran en general de escenarios de escasez. Entonces, en estos escenarios de escasez intentábamos plantear desde los ámbitos progresistas opciones que fueran deseables, que fueran redistributivas y que fueran más o menos justas en estos escenarios. Y dentro de este mismo escenario imaginábamos una opción, aunque más o menos ha habido cierta crítica, ¿no?, en la mesa anterior, que yo creo que bastante justa, planteamos escenarios reaccionarios que eran ecofascistas, que era en esta misma escasez un reparto xenófobo y excluyente y supremacista de los recursos. Pero como decía, esto eran hipótesis a futuro, ¿no?, de cómo veíamos que se iba a dar la transición. Lo que ocurre es que ahora la transición ya de hecho se está dando, ¿no?, de manera efectiva, con sus peros y demás, pero que promete escenarios de al menos cierta abundancia energética, aunque de momento sea únicamente energética. Y lo que tenemos enfrente ya no es el ecofascismo, ¿no?, como este proyecto excluyente de lucha por unos recursos menguantes, sino que tenemos enfrente es el fascismo fósil, que no deja de tener ciertos elementos evidentemente xenófobos, excluyentes y supremacistas, ¿no? Yo creo que al espacio progresista en general esto nos pilla a pie cambiado, porque la transición en términos efectivos se está dando en términos que nos son relativamente ajenos. Nos está costando ubicarnos incluso con cierto orgullo en esta transición, como esto se está dando y nosotros hemos hecho para que esto se esté dando. También porque se está dando en términos en general de competitividad industrial, cuando el ecologismo en general, no todo evidentemente, ¿no?, hay infinitos matices, pero creo que el pensamiento verde ha sido bastante crítico con el progreso industrial, por decirlo de manera suave, o incluso nos pilla con el pie cambiado porque el clima, como la lucha únicamente por el clima como factor central, está quedando un poco opacado, ¿no? Se está dando la transición en términos de soberanía, de seguridad, de competitividad, en muchos otros, un idioma que nos es un poco ajeno. Entonces yo quería preguntaros, ¿qué pensáis de esto que os estoy diciendo? Si pensáis que es así, si no, ¿qué matices tiene? Pero también quería preguntaros si el conflicto, como muy resumidamente ya con brochazos, es el de cierta abundancia verde frente al fascismo fósil, ¿qué puntos ciegos tiene de hecho el campo de la abundancia verde con los que se pueda colar el fascismo y qué papel puede tener la política climática en este sentido para darle un poco de fuerza al campo progresista, digamos? Bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar, no sé si responder la pregunta, pero sí hacer unas reflexiones en torno a ella. Yo quería empezar como con una de las cosas que dices, que es hacer un poco de autocrítica intelectual del espacio de la izquierda del ecologismo, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuvimos como más preocupados por el capitalismo verde
y el ecofascismo que por el capitalismo marrón y el fascismo fósil, ¿no? Yo lo que veo es una especie de mayor atractivo intelectual de esas posibilidades no existentes todavía, que lo que realmente nos estamos encontrando ahora mismo. Y de hecho, como decías, había una oposición, ¿no? Que era como una frase muy famosa que es, habla de crecimiento y será ecofascista o será ecosocialista, como se quiera decir, ¿no? Lo que nos hemos encontrado en las últimas décadas, y especialmente en los últimos 3, 4, 5 años, es que la disputa esencial que tenemos es una entre lo que voy a llamar, que lo está llamando mucha gente, la revolución electrorenovable de las fuerzas productivas y, por otro lado, lo que llaman el poder fósil, ¿no? Voy a plantear este conflicto de una parte como política en torno a una cita muy famosa de Maquiavelo, que en El Príncipe dice: no hay nada más difícil de tratar ni más peligroso de manejar que hacerse promotor de nuevas instituciones, porque el introductor, las fuerzas productivas verdes, tiene como enemigos a todos aquellos a los que benefician las antiguas instituciones y como tibios defensores a los que sacarían provecho de las nuevas. Y esa tibieza surge en parte del miedo de sus contrarios, a quien asiste el poderoso influjo del antiguo orden de las cosas, y en parte a la incredulidad de los hombres que no creen verdaderamente en las cosas nuevas que la experiencia no les confirma. Este es como cualquier transición se basa en este gran problema, ¿no? O sea, el mundo que no acaba de nacer, y el mundo que no, lo nuevo que no acaba de nacer y lo viejo que no acaba de morir, y en medio monstruos, síntomas mórbicos, lo que sea. Entonces, ahí por un lado nosotros, digamos, tenemos este empuje de la revolución electrotécnica de las fuerzas productivas, que en primer lugar es una victoria del ecologismo, no completamente, pero no hubiese ocurrido sin el ecologismo, es una cosa que hay que reivindicar, sin el influjo de primero los movimientos sociales, los activistas ecologistas y científicos y las políticas verdes que han permitido que luego sea una acción de competitividad, aunque ahora luego entra el mercado y luego China por sus propios motivos. En segundo lugar, es una oportunidad tecnológica sin precedentes que favorece muchísimo lo que antes no sabíamos si íbamos a poder hacer, la mitigación climática. En el sentido de la frase de Maquiavelo es la experiencia que nos confirma que se puede hacer. O sea, estamos viendo lo que realmente se puede hacer con eso. Lo llamo revolución de las fuerzas productivas, aparte por el cariño de a las viejas palabras, también porque realmente recupera una cosa que es esencial y fundamental del marxismo, quizá de los aportes más originales, que es esto va a traer una disrupción social y geopolítica brutal, ¿no? Cualquier revolución tecnológica la trae, no va a ser la única que la va a traer. Y además creo que incluye una idea que es: no sabemos cómo se va a declinar políticamente. A partir de esa disrupción tecnológica puede ocurrir muchas cosas. Por eso creo que la principal disputa de nuestro tiempo es, en torno a esta revolución tecnológica, acelerarla, porque a pesar de que está avanzando, no está claro que sea suficientemente rápido como para frenar las peores consecuencias del cambio climático, y darle conducción a ese despliegue. Es decir, que sea justa, que sea democrática, etcétera, etcétera. En segundo lugar, con eso que decías tú, ver si se puede plantear si realmente existe esa política de la abundancia verde en torno a las economías, a las fuerzas renovables, ¿no? Con esta cita que es: en 5 días el sol irradia tanta energía a la Tierra como todos los depósitos de reservas fósiles que hay en el planeta, ¿no? Que es una cosa como bárbara. Y en tercer lugar, si somos capaces, y esto es lo importante, de construir esa mayoría política de los que ahora somos tibios defensores, ¿no? Si queremos construirlo, para poder hacer esa conducción. Lo que tenemos enfrente, ¿no? O sea, el poderoso influjo del antiguo orden de las cosas, o lo nuevo, lo viejo que no acaba de morir, es el poder fósil. A mí me gusta esta frase de poder fósil porque recoge una tradición del abolicionismo americano, llamarlo el poder esclavista, que para mí es una articulación compleja, contradictoria de tres cosas. Por un lado, el capital marrón, o sea, que son todos los intereses económicos asociados al viejo mundo, que hay por un lado, digamos, como las grandes empresas como Repsol, pero también toda una serie de intereses difusos que van desde la agricultura, que depende de los fósiles, hasta el señor que tiene que coger su coche para ir a trabajar, ¿no? Eso es como la base material, digamos, de este poder. En segundo lugar, el negacionismo como terminal ideológica, no solo el negacionismo climático, sino como ha salido varias veces, como la conspiranoia, un modo de ver el mundo completamente desconfiado, completamente contra las élites, ¿no? Que niega, digamos, los límites, cualquier tipo de responsabilidad y de los vínculos, ¿no? Y luego sus terminales políticas, ¿no? Que es la extrema derecha. Que es muy contradictoria, porque en política está bien ser contradictorio en general, aunque parezca lo contrario, y que a veces es más verde, a veces es más marrón, a veces es negacionista, a veces es conservacionista, y que eso, al contrario, creo que cuando consigues hacer eso bien y estás de subida, no solo te perjudica, sino que lo más probable es que te favorezca políticamente. Eres como un horóscopo, ¿no? O sea, cada uno lee en el horóscopo lo que quiere leer, porque pues ser un poco así flotante en política suele funcionar. ¿Cuál es la respuesta que yo creo que tenemos que dar, digamos, desde el cambio climático en torno a este desafío de la extrema derecha, ¿no?
para mí como tres. La primera idea le diría que es lo que hemos llamado algunos el partido del clima. O sea, hay que tener un conjunto de gente que milite en el partido que milite, incluso en la ideología que sea, o en la empresa donde sea, tenga como prioridad lo climático. Frente a esta idea, ¿no?, de que lo climático está desapareciendo, y ya es problemático en muchas cosas, pero otras que no, porque un panel solar que se pone por soberanía energética reduce las mismas emisiones que un panel solar que se pone por luchar contra el cambio climático. Pero creo que tiene que haber necesariamente como una especie de núcleo duro que se plantea primero el clima ante todo, ¿no?, y que negocia con el resto de opciones de izquierda, etcétera, y pone esa prioridad. En segundo lugar, hay que defender la idea del frente populismo climático. Esta mesa es un buen ejemplo, ¿no? El PSC, comisiones, Madrid, un espacio raro estatal, que es un poco la agrupación de todas las fuerzas democráticas que estamos en contra del fin del mundo. Además, lo diría así, ¿no? Y que creo que el axioma que tiene es empujar sin romper. Es decir, tú empujas un bloque que es muy complejo, que es muy contradictorio, pero lo prioritario es mantener ese bloque, mantener ese frente populista, digamos, de defensa y de ofensiva, digamos, contra las fuerzas del poder fósil, intentándolo romperlo por dentro, ¿no? Que es una cosa que a la izquierda en general nos cuesta. Y creo que además, y ya acabo con esto, esta idea se tiene que articular en torno a tres narrativas que actualizan la triada de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, ¿no?, para el Antropoceno. Que es, la primera es la narrativa de prosperidad ecológica. Vamos a vivir mejor gracias a las renovables. Igual no todo lo bien que hubiésemos podido vivir sin cambio climático, pero podemos vivir mejor. Y esto es muy importante, yo creo, como para romper con esa ideología de la escasez y del pensamiento de suma cero, donde suelen anidar mejor las fuerzas de extrema derecha. La segunda es una narrativa de seguridad climática. Vamos a vivir sin miedo. Nos vamos a proteger como sociedad de los desafíos que vienen por delante, que también creo que es muy importante para, digamos, lo ha dicho una de las ponentes, ¿no?, para reducir esta incertidumbre, donde también anida muy bien la extrema derecha. Y la tercera, que es la más contrahegemónica de las tres, yo creo, es la narrativa de responsabilidad, ¿no? Tenemos que vivir en común, tenemos que hacernos cargo del cuidado, porque como ha salido el Papa, lo meto también, otro de los papas, el cuidado de la casa común, ¿no? La idea de no negar esta idea de que somos personas interdependientes entre nosotros, entre los seres humanos y con la naturaleza, que es como una de las bases de la extrema derecha, ¿no? Creo que si conseguimos articular esa idea del partido del clima, el Frente Populista Climático y estas narrativas de prosperidad, seguridad y responsabilidad, creo que puede ser una buena herramienta contra la extrema derecha. Ya. Vale, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y yo también voy a seguir un poco el hilo con lo que estabais comentando y también que salió en la anterior mesa, que también doy las gracias porque ha sido muy interesante, sobre, ¿no?, donde el nuevo discurso que está tomando ahora la extrema derecha, ¿no?, en torno al ecologismo. Lo que está claro es que la disputa política en torno a la agenda verde pues se ha convertido en uno de los conflictos, de los principales conflictos que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, la extrema derecha aquí ha entendido algo importante, ¿no? Que en esta transición hay ganadores y perdedores inmediatos. Y está con ello construyendo un relato muy eficaz. Pero yo quiero aquí decir o transmitir una idea sobre esto. Es que independientemente de que la extrema derecha esté capitalizando este discurso, el malestar, por parte de cierta población, desde la izquierda no podemos culpabilizar o responsabilizar sin más a quienes acaban atrapados por este discurso, ¿no?, por esta retórica. Esto no estoy diciendo que haya que justificarlo, ¿no? No significa justificar esta posición, sino comprender las razones que tiene que existen por estas razones materiales, ¿no?, que existen por ello, ¿no? Las condiciones, me refiero a las condiciones sociales que tiene y que explican este malestar. Para ello yo voy aquí a hablar sobre tres ideas también, ¿no? La primera es que la transición energética o la transición ecológica, la transformación a un nuevo modelo productivo más sostenible lleva tiempo. Con esto lo que quiero decir es que existe un desacople de temporalidades. Es decir, la transición energética, la materialización de los beneficios que conlleva, como todos sabemos,
pues avanza a un ritmo más lento y más difuso también. O sea que los beneficios se observan más a largo plazo, ¿no? Y los impactos que tienen las políticas para hacer la mitigación del cambio climático tienen unos impactos, generan unos impactos más a corto plazo, unos impactos negativos, adversos. Y es a corto plazo. Y si durante este tiempo, ¿no? Digamos, la transición energética, durante el tiempo que se materializan estos beneficios, determinados sectores se siente que son sacrificados por el bien común y no tienen apoyo suficiente, es lógico que emerjan las resistencias que estamos encontrando. Y de ahí la extrema derecha pues está sacando un beneficio o está viendo el terreno fértil para convertir este malestar económico en una reacción política. Bien, por ello creemos que es necesario articular unas medidas efectivas que mitiguen y compensen este impacto negativo. Estoy hablando de las políticas de transición justa, ¿no? Como lo entendemos nosotros desde el sindicato. Es decir, ahora el debate ya no se centra solo en qué transición hacer, sino cómo y para quién. Es decir, cómo se gestiona esta transición. Y también aquí es importante, y también ha salido en la anterior mesa, incorporar la dimensión territorial, ¿no? En el diseño de la transición y darle alternativa a los territorios, a estos territorios que se están viendo perjudicados. Porque sabemos que la transición no avanza, no se distribuye de una manera homogénea o tiene un impacto desigual en los diferentes en los territorios. Estoy hablando, no sé si conocéis, bueno, si sabéis bien de lo que hablo, si por ejemplo las regiones con economía que son más intensivas en carbono, los cierres de las centrales térmicas, estos son los ejemplos más paradigmáticos que hay, ¿no? Y son zonas que están muy supeditadas a esta única actividad económica y por tanto los cierres pues sufren un declive socioeconómico. Bien, entonces cuando desaparecen estas industrias o explotaciones, y no se genera alternativa, se genera como una sensación de abandono, ¿no? Y esto llega a convertirse en una desafección política. Bien. Y por último, otro elemento que quería aquí destacar es que es necesario incidir en la cuestión de la gobernanza democrática, en la transición energética. Porque buena parte, aquí voy a poner el ejemplo de la resistencia que suscita el despliegue de las energías renovables, ¿no? Como el lema de renovables sí, pero no así. Vale, esto en muchas ocasiones remite no a una oposición de rechazo de esta transición o de esta tecnología, sino el malestar que está generando por la forma de que estos procesos se están llevando a cabo. Es decir, que viene impuesto desde arriba. No es una agenda que se implantada desde arriba y que no tiene en cuenta a la población de esos territorios. Por ello, la participación de los actores locales es fundamental aquí. Y en este sentido creo que es necesario también mejorar todos estos procesos de gobernanza acompañándolo a la transición energética. Eso. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias al Instituto y gracias aquí a este espacio que se ha convertido, creo que, en un núcleo, en una sede de este partido del clima que está tomando forma y seguramente tiene más militantes de los cuales que todavía no son conscientes que ya son militantes de ese partido. Mira, en ese debate tan interesante que nos precedió, se habló del siglo XX, o sea, es el siglo XX muy contradictorio, ¿no? Que no sabemos si es el siglo XX del estado del bienestar, si es el siglo XX de Auschwitz y de Hiroshima, es el siglo de un mayor crecimiento y un poco la venganza de crecimiento que es el cambio climático. ¿Sabes? Mayor capacidad constructiva, mayor capacidad destructiva y pues una serie de contradicciones que nos demuestra que la historia sigue siendo muy abierta.
pero a mí me gustaría que nos proyectáramos hacia un futuro, no sé cuándo será, pero imaginando una victoria parcial, ¿vale? Y esa victoria es la victoria de haber logrado un momento de emisiones de CO2 y sus equivalentes cero, ¿vale? Y digo parcial porque no sé si haber erradicado las emisiones de CO2 supone que se haya dejado de sacar en la biosfera, no sé si supone que se haya superado el sistema, la lógica capitalista, o si es fruto de un capitalismo liberal, un capitalismo de Estado, etcétera, y no sabemos cuáles serán las coordenadas ideológicas tampoco. Pero sí que creo que podremos observar mejor desde ese momento de la victoria es quiénes eran y cómo fueron los adversarios, ¿no? Porque creo que veremos un par de cosas. Uno, pues estaban defendiendo unas lógicas de saqueo de la naturaleza, de explotación del trabajo, tanto productivo como lo de siempre, de reproductivo, y sobre todo que defendían una serie de ideologías claramente reaccionarias. Sabes que racistas, machistas, homófobas, etc. O sea, es una lógica de jerarquía y dominación. Ahora mismo vemos una afinidad electiva muy fuerte entre estas ideologías y los que están más empeñados en aprovechar lo que queda de los combustibles fósiles. Es decir, si pienso en los representantes de esta petrológica con sus diferentes derivadas, pienso en lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos, acelerando la aceleración de los combustibles fósiles, pienso en lo que está haciendo Putin en Rusia y pienso en lo que vemos en ambos lados del estrecho de Hormuz, donde ni las monarquías del Golfo ni los ayatolás son particularmente amigos del progresismo. Pero se encuentran todos, dirían, en el bando de los adversarios. No sé cómo los llamaremos, pero ahí estarán. También creo que están perdiendo, aunque parezca complicado. Y síntoma de su derrota, y esto me gustaría hacer una analogía con una tesis de un historiador del Holocausto, un historiador que escribió sobre el Holocausto, Arno Mayer, que tiene la tesis que el Holocausto realmente es síntoma de la derrota de los nazis. Cuando les frenan, ¿sabes?, en las puertas de Moscú, es cuando deciden acelerar la matanza. Y creo que lo veremos precisamente con estos adversarios fósiles que, sabiendo que van a ser derrotados, van a empezar a intensificar la explotación para aprovecharse mientras que puedan, porque están luchando una batalla que será perdedora. Eso, imaginando desde el futuro mejor. Héctor lo mencionó del Electrotech. Diría que tenemos ejemplos claros que las renovables están ganando y van a ganar. Ya no hay una dicotomía entre lo verde, que es más caro, y lo fósil, que es barato. No. Ahora veremos cómo las renovables serán más abundantes, más baratas y más limpias a la vez. Y empieza pues con el sector de la energía, pero según vayamos pues electrificando la producción, sustituyendo el sistema industrial, diría claro ejemplos lo que ha pasado en el sector automovilístico, lo que está pasando, donde los alemanes de Volkswagen, que hasta cometieron un fraude para seguir emitiendo, ven que esa opción está produciendo pues un declive importante en lo que es el corazón industrial de Europa dentro del sector emblemático de la economía del siglo XX y fósil. Y eso que está pasando en el sector en el sector automovilístico tendrá sus repercusiones en otros sectores, ¿sabes? Y llegará un momento donde o te estás descarbonizando de forma planificada, racional, o desde fuera te vendrán una suerte de hostia en una forma de tecnología superior, probablemente de China, pero también puede venir de países nórdicos, etcétera, que te obligará a adaptarse, porque vendrá este cambio. Y por lo tanto creo que estamos ante una batalla de dos modelos, regímenes energéticos que irán coexistiendo, uno ascendente, otro descendiendo, pero que luchará con todas sus fuerzas para preservarse. Me gustaría, digamos, hacer servir aquí una analogía de otro combate entre dos modelos capitalistas en su momento, que era la guerra civil estadounidense,
que no sé si os suena, pero o sea, yo soy de origen medio canadiense, medio navarro, entonces eso es relevante para la historia de Canadá porque la lucha de la guerra civil estadounidense era un combate entre, ¿sabes?, entre territorios, en lo más material. Era una lucha por una serie de ideales, ¿no? La pregunta es si el esclavismo bien, esclavismo mal, esclavismo permitido o no, pero era sobre todo una lucha sobre dos modelos económicos. ¿Sabes? Porque los abolicionistas, en el fondo, dijeron, esos esclavos, vuestro capital, ya eso ya se acaba. Y era una lucha entre un capitalismo industrial del norte y el esclavismo en las plantaciones del sur. Y al final, quien tenía más capacidad productiva acabó ganando, y también de forma muy acelerada. Sabes que la cronología que estaba mirando aquí en el tren, en 1854 se funda el Partido Republicano. Ahora muy pervertido, pero con una vocación abolicionista. En 1859, no sé si os suena el fanático John Brown, un fanático religioso que lidera una redada intentando liberar a los esclavos. Le detienen el gobierno federal y la acaban ejecutando por esa injerencia. En 1860 gana las elecciones Abraham Lincoln. En 1861 se pone letra en la canción que se llama El cadáver de John Brown, elogiando a John Brown. Y para 1865 tienes lo que es el ejército más grande industrial que se había visto hasta ese momento, y ese himno abolicionista se había convertido en lo que se llama el himno de batalla de la República. Es decir, es un cambio total, territorial, ideológico y de modelo económico que se vive en 10 años. Eso sí, con un componente beligerante que evidentemente nos gustaría evitar en estos momentos. Pero eso, haciendo referente a las temporalidades, creo que también nos indica la necesidad también de acelerar todo lo que se pueda. Porque, diría, desde este punto de vista, desde la victoria, es decir, todo el calentamiento global que se habrá producido antes de ese momento era innecesario. Todas las víctimas del cambio climático en sus diversas capas hubiesen sido excesivos, innecesarios. ¿Sabes? Una serie de los perdedores de la historia. Igual con el siglo XX, no es lo mismo verlo desde la lógica de los campos de concentración o desde la colonización que desde un punto de vista de un estado de bienestar ascendente. Y entonces, pues en esto acabo, es diferenciar claramente entre abundancia como una condición material y abundancia como una relación social. Porque, ¿sabes?, desde, digamos, un espacio político hermano o primo, llámalo como quieras, ¿sabes?, digo, la socialdemocracia nunca ha estado en un colapsismo, siempre ha sido bastante optimista, por no decir de forma ilusa, sobre las posibilidades materiales. Pero a la vez, la abundancia, sabemos eso, es una relación material y es la otra cara de la moneda de la escasez. ¿Sabes? Que haya más no quiere decir que otros no tengan menos, y de hecho que pueden conservar cierta relación. Y por lo tanto la crisis climática como lo que estamos viendo ahora de forma más cotidiana, y que creo que esto liga a la pregunta de cómo hablar del tema, del affordability y del coste de la vida, son crisis distributivas. Así, entonces, la pregunta para mí no es si ganaremos porque tendremos más capacidades materiales, y en esto creo que una sintonía total con la que ya expuso Héctor, que es cómo aceleramos al máximo, y dos, sobre todo, cuáles son las relaciones sociales, es decir, cómo se reparte el poder, digamos, en este nuevo horizonte. El micro. Vale, pues en este primer tema era como, es un poco más abierto, un poco más general, y ahora vamos a buscar aterrizar esto realmente en el qué hacer. Que no vais a poder huir de aquí sin responder qué es lo que tenemos que hacer. Os podéis imaginar que hay muchas maneras de entrar al tema de qué tiene o qué puede hacer la política climática o cómo puede ser efectiva ante el auge reaccionario, ¿no? Como hay muchos ámbitos: electoral, económico, organizativo,
de discurso comunicativo, de uso de las redes sociales. Hay infinitos vías de entrada, ¿no? De qué puede hacer la política climática en estos ámbitos. Entonces, quería preguntaros, realmente, si tiene la política climática como tal, con el clima en el centro, capacidad para intervenir en estas esferas, tanto para o bien contener el auge de la extrema derecha, o bien desactivar y romper su base social, ¿no? ¿Qué brechas tiene esa base social para que pueda entrar el clima ahí? Y si no es así, si quizás la política climática enunciada como tal, que es, yo creo que hubo mucho activismo climático que participaba en la política ahí, ¿no? Poniendo el clima en el centro, si se ha topado con algún tipo de límite de algún tipo, y si tendría, por tanto, que actualizarse o bien incluso difuminarse utilizando otros lemas para poder ser más efectiva. Si quieres, seguimos el mismo orden. Vale. O sea, yo sobre esto, ahora se habla mucho y ha salido en la charla anterior, ¿no? Lo que llaman en inglés el green backlash, o la respuesta antiverde, ¿no? O sea, como toda la serie de políticas climáticas en Europa que ha ido, sobre todo, ¿no? El European Green Deal ha generado una respuesta una respuesta política negativa, de la cual se aprovecha fundamentalmente la extrema derecha, y que además eso hace que empeore o sea, digamos, reduce la ambición climática, ¿no? Yo creo que esta idea de cómo pueden las políticas climáticas o frenar a la ultraderecha incluso, ¿no? O al menos minimizar esta respuesta o incluso frenar a la ultraderecha, se puede plantear como a dos niveles, ¿no? Un nivel micro, que sería cómo hacemos las políticas concretas, cuando hablamos de la implantación de renovables, de la movilidad sostenible, podemos minimizar esta respuesta antiverde, ¿no? A un nivel macro también, que es como, digamos, lo que es la política climática, es decir, la agenda climática, más allá de las políticas concretas, sino los discursos, etcétera, podemos confrontar digamos, reducir el auge reaccionario, ¿no? Y yo quería partir de una tesis de partida que es la política climática no lo puede todo. O sea, las políticas verdes no van a poder con todo, harán su parte. Y habrá otras que tendrán que hacer su parte por otros lados. No tengamos esta vocación de lo mío es lo más importante o una cosa holística de esta es la bala mágica. Bueno, esto es una bala más en el combate, ¿no? A mí me ha resultado útil para pensar esto como partir de las tres grandes explicaciones de por qué surge la extrema derecha a nivel global, ¿no? Hay unas explicaciones, una familia de explicaciones que, por supuesto, no son excluyentes entre sí, ¿no? Hay una gran familia de explicaciones que son las explicaciones económicas, ¿no? Que es el shock de la globalización, hay un proceso en la Europa occidental de empobrecimiento de las zonas industriales, las clases medias asiáticas surgen, las clases medias europeas se empobrecen y en ese digamos, en ese caldo de cultivo, pues es fácil que surja la extrema derecha, ¿no? Hay otra familia de explicaciones que son las culturales, ¿no? Que hay una serie de procesos, fundamentalmente la migración, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el mayor reconocimiento de lo que antes se consideraban minorías, que hacen que generen, pues, en grupos particulares de envejecidos, blancos, antes privilegiados, una especie de ansiedad de estatus o una especie de miedo por un mundo que desaparece, y eso también es un buen caldo de cultivo el que se aprovecha la extrema derecha, ¿no? Y finalmente hay una serie de explicaciones más institucionales, en el cual, pues, es una mezcla de gobiernos que no responden a sus ciudadanos, la fragmentación y la polarización mediática y la amplificación algorítmica, ¿no? Donde poco todo esto mezclado, la desintermediación que llaman algunos, pues también facilita que haya como, bueno, juntado con las anteriores, facilita que elementos de extrema derecha pues crezcan, ¿no? Si nos vamos a España, yo diría que tenemos, por un lado, la sensación de abandono del mundo rural, que ha salido mucho en la charla anterior, y el problema de la crisis de la vivienda en las zonas urbanas, como los grandes factores económicos donde podría crecer la extrema derecha. Los factores culturales en nuestro país es claramente el procés como iniciador del disparador del momento Vox, ¿no? Seguido, yo creo, de lo que es la contrarrevolución antifeminista, ¿no? Que es como lo que, para mí, el principal mecanismo de derechización de los hombres jóvenes, ¿no? Y luego toda esta mezcla de, bueno, pues corrupción, 8 años de izquierda gobernando y un sistema mediático derechizado. Yo pongo siempre el ejemplo de Horizonte, no sé si veis Horizonte, el programa de Iker Jiménez, donde hay, bueno, yo os lo recomiendo, es una gente que es completamente conspiranoica porque viene del cuarto milenio y lo que llamo el Dream Team de gala es Alejandro Entremasaguas del Debate, Eduardo Inda de OK Diario, Petty Garat de The Objective, el director de investigación del Confidencial, director de investigación del Español.
ese es y Juan Soto Ibars como invitado especial. Eso es como el plantel, ¿no? Y te da es un buen ejemplo de lo que es una mezcla de conspiranoia, una fragmentación de 6 periódicos que nunca discuten entre sí, todos van contra lo de enfrente, nunca discuten entre sí, y esa mezcla de, bueno, como crisis institucional donde surge la extrema derecha, que son ellos, básicamente, ¿no? Entonces, cuando vamos a lo concreto es ¿por qué algunas políticas verdes generan backlash, ¿no? Y lo que nos dice la literatura es fundamentalmente porque una percepción de injusticia en las consecuencias distribucionales de esas políticas, que pueden ser o bien económicas, hay gente que se favorece económicamente y gente que se perjudica, ¿no? O sea, que, por ejemplo, en el caso de las reducciones de los coches, pues siempre esta idea de esto perjudica a la gente más pobre porque no pueden ir con su coche viejo, etcétera, etcétera, ¿vale? No suele ser la gente más pobre, pero sí que es verdad que hay una zona de la clase media baja que se ve más perjudicada que una clase media alta, ¿no? O cuando hay estudios que también hablan de, bueno, pues cuando hay políticas mal diseñadas a nivel de autoconsumo, también se benefician principalmente una gente y otras siente que no se beneficia de esas, aunque no le perjudique. Hay una parte, que eso sería el factor económico, hay un factor cultural, digamos, que yo creo que es como esa sensación de una dimensión identitaria de me cambian el modo de vida, ¿no? Y aquí el conflicto grande sería pues el consumo de carne, por ejemplo, o incluso el paisaje en otros contextos, ¿no? Los olivos centenarios, siempre que hay que poner una placa solar y un olivo centenario, no puede haber tantos olivos centenarios en este país. Y luego una serie de factores relacionados con la desafección institucional, ¿no? Y esa falta de confianza, que al final es un poco lo que contaban antes, ¿no? También de la imposición desde la ciudad, la desconfianza de la ciencia, la desconfianza de las élites, ¿no? Que bebe de muchas cosas y que tiene un papel importante. ¿Qué hacer ante eso, ¿no? ¿Qué hacer como, digamos, frente a los dos niveles, ¿no? Hay un estudio muy chulo que dice que el principal determinante para apoyar impuestos y leyes climáticas es que sean percibidas como justas. Y es importante que sean percibidas como justas. No que sean justas, que sean percibidas como justas. Especialmente en términos distributivos. Es decir, que la gente vea quién recibe beneficios y quién costes, mucho más de si me perjudica a mí o no. Eso es secundario, es más importante de modelo social, ¿no? Desde hace un tiempo escribí un artículo sobre las renovables, cómo mejorar el despliegue renovable, que luego creo que se puede extender en esta idea como al resto de políticas, ¿no? Y le llamé la regla de las 3 Cs, que es compensación, comunicación, cooperación y compensación, que es un poco hacerse cargo de un poco los 3 factores. En primer lugar, necesitamos comunicar. Eso significa explicar los motivos de todas estas políticas públicas, pero sobre todo también implica escuchar los agravios, los malestares y hacerse cargo de las razones justas que las tienen, ¿no? Algunas hay unas razones justas que no tienen culpa las políticas climáticas, pero que tienes que hacerte cargo de por qué están actuando ahí mal, ¿no? Hay gente que no vas a convencer nunca, ¿no? O sea, no se puede convencer a todo el mundo, pero hay que intentar convencer a todo el mundo que se pueda, ¿no? Y entonces eso implica como más escuchar que hablar, que a veces cuando hablamos de comunicar política climática pensamos en contarle lo malo que es el cambio climático, que también hay que recoger. Hay una parte de cooperación, que yo creo que es la que hay que integrar a la gente y que sienta que es una cosa decidida por ellos también y que participen en esos diseños, ¿no? No la participación institucional esta horrible que hay a veces en la administración, sino una cosa como mucho más realista que sientan para que no sientan un ataque a su modo de vida, ¿no? Que es esta parte más cultural. Hay un ejemplo muy bonito en unas buenas prácticas de renovables en un pueblo que es uno de los problemas que generaba la instalación de la placa fotovoltaica, es que pasaba por el sitio donde se hace la romería tradicional, que no tiene ninguna protección de bien cultural ni de nada, y no tienes por qué hacer nada, porque es una cosa del pueblo pequeño, y cooperando con la gente, escuchando y diciendo, bueno, pues lo movemos 100 metros para allá, se acaba el problema, ¿no? Y la tercera, que es la compensación, ¿no? Tiene que haber un beneficio económico que sea tangible, que sea territorializado y que sea percibido, que se perciba como tal. Ahora mismo, si a un pueblo, un municipio, le toca un parque eólico, le toca una fotovoltaica, le ha tocado la lotería económica. No siempre la puede gastar a veces por la ley Montoro, pero le ha tocado una cantidad de dinero en impuestos que flipas. Mi pueblo está lleno de molinos, mi pueblo de Burgos, del despliegue del 2003, con eso se pagó la renovación de la iglesia y no sé cuántos años de fiestas populares. Eso la gente lo sabe, pero si tú no sabes eso, ¿no? O no te afecta, pues es mucho más complicado. Y luego, a nivel general, y ya con esto acabo, de qué puede hacer la política climática, los verdes, por así decirlo, o el ecologismo contra la extrema derecha. Vuelvo a insistir en que no vamos a poder hacerlo todo. Es decir, si hay un señor que se está haciendo derechizando porque siente que España se rompe, ¿no? Es difícil que cualquier declinación o cualquier narrativa ecologista vaya a hacer que eso le calme, ni siquiera el patriotismo de las renovables que hablamos a veces, que esto queda bien decirlo, pero no apela a ese sentimiento de te estás cargando España, ¿no? Los putos catalanes, que es lo que pasó con Vox, ¿no? Esta narrativa importante, yo creo, anterior de prosperidad ecológica y beneficio común,
esto sale en algunos papers, es decir, hay que decirle a la gente que las renovables traen prosperidad, no solo escasez, no, o sea, no vamos a vivir peor, vamos a poder vivir mejor. Y luego una cosa que yo creo que es como más, un poco más delicada para nosotros, que hay que encontrar un equilibrio en esta revolución de las fuerzas productivas y del avance de las renovables, que es entre transformar la vida de la gente y electrificar la vida que ya tiene, ¿no? O sea, hay gente, para mí el ejemplo más claro es como la movilidad sostenible, ¿no? Por supuesto que hay que reducir los coches, por supuesto que hay que aumentar el transporte público, por supuesto que hay que hacer las ciudades más caminables y por supuesto que hay que darle a la gente que tenga un vehículo eléctrico al que lo necesite, ¿no? Y habrá gente, por ejemplo, de derechas a la cual le podemos prácticamente, por motivos políticos, electrificarle su modo de vida, ¿no? Le vamos a dar un SUV eléctrico, le vamos a poner paneles solares en el tejado, una batería en el garaje y va a vivir mejor gracias a la electricidad. Y es posible que eso no valga para nada. Es posible que siga votando a la derecha, al centro derecha, no. Pero es posible que le generamos contradicciones y que no quiera estar en contra de un modo de vida eléctrico porque él se beneficia abiertamente de él. Y cuando digo esto, es un ejemplo más extremo, por supuesto también para otros, no necesariamente gente de derechas o de clases medias. Y ya está. Sí, vale. Bueno, pues siguiendo con lo de, y en línea, ¿no? Con lo que estáis comentando. Como estrategia. Bueno, y antes también comentar lo que me comentaba, ¿no? El tiempo del desacople de temporalidades. Hay que acelerar la descarbonización, tiempo, ¿no? Por una necesidad imperante que tenemos ahora mismo. Lo que pasa es que hay que tener también en cuenta, como comentaba antes en mi anterior, que tenemos que construir los consensos sociales que sean duraderos en el tiempo, porque si la gente no lo acepta, no hay aceptación social, difícilmente se va a poder realizar esta transición. Y como comentaba antes también, hay que tener en cuenta los impactos distributivos que tiene la transición energética. Y impactos, bueno, comentaba antes también esto, ¿no? Los impactos sociales, la población que tiene, ¿no? Con los impuestos al carbón, la brecha que hay de acceso a las tecnologías limpias. Luego, a sectores, como comentaba antes, el cierre de determinados sectores que son intensivos en carbono, y también los factores territoriales, ¿no? Que tiene, ¿no? Cómo impacta de forma desigual entre los diferentes territorios. Y esto lo que hace es, pues, aumentar el malestar social que existe, ¿no? Luego, los territorios, es importante tener la dimensión esta territorial, ¿no? Porque los territorios más vulnerables o que están rezagados, ¿no? Históricamente, pues han sentido marginados sobre este proceso. En toda la toma de decisiones y en los espacios de gobernanza, ¿no? De una percepción de malestar que puede ser que exista o percibida, también como comentaba antes, ¿no? Por la distribución desigual que tiene de los beneficios que tiene la transición y los costes que está teniendo la transición. Antes comentaba tu compañera Ana en la anterior mesa, ¿no? Los términos, ¿no? Que se estaba saliendo, ¿no? Como la era de la revancha o algo así, ¿no? Yo tenía aquí uno de Andrés Rodríguez Pose, que en 2018 en un artículo los llamó los lugares que no importa, ¿no? Son los lugares donde la gente se siente perjudicado, ¿no? Por una transición que se percibe como impuesta. Y esto es importante, ¿no? Cuando la gente de esos territorios lo percibe la transición que se le viene impuesta, ¿no? Y se lleva a cabo ante todo para unos ciudadanos que viven, pues, en las zonas más ricas. Y todo esto lo está aprovechando la extrema derecha, ¿no? Y lo está explota el malestar existente que existe sobre esto y lo está haciendo muy bien, la verdad. Todo esto y siguiendo con la terminología, ¿no? Que lo llamó Rodríguez Pose, ¿no? Como la venganza de los lugares que no importa. Y todo, pues, las manifestaciones que estamos observando y que se ha comentado también antes, ¿no? Esta parte de la población que se opone a la transición verde y se manifiesta en revueltas, ¿no? Como los chalecos amarillos, que fue el primer caso así más paradigmático, las manifestaciones también en el mundo rural en Europa,
O también, pues lo que estamos comentando aquí, el voto que va hacia los partidos más escépticos, ¿no? Sobre el cambio climático. Y la resistencia también en la implantación de las tecnologías renovables. Bien, con ello lo que quiero decir es que para realizar esta transición, esta transformación del modelo, hay que hacer políticas para ello, de mitigación de cambio climático, de transición ecológica, pero al mismo tiempo acompañarlo de políticas de transición justa, políticas de acompañamiento. No quiero decir unas por otras, sino paralelamente y también haciendo políticas de acompañamiento. Y con políticas de acompañamiento lo que me refiero son políticas que no sean solo para compensar una vez que ha causado el impacto, sino también de apoyo y desarrollo de los territorios y de los sectores. Estoy hablando de políticas sociales, por ejemplo, de políticas de protección social o políticas de recualificación cuando sean necesarias, políticas también activas de desarrollo regional o de inserción laboral, etcétera, ¿no? Y por tanto, lo que estoy aquí tratando de decir que un enfoque de transición justa puede contribuir a mitigar el malestar social que se crea y que las partes de esta población sea aceptada, ¿no? Y tenga apoyo por todas las partes afectadas. Porque si no hay una aceptación por parte de esta población, no se podrá lograr la transición ecológica o energética. Por tanto, quiero decir, si el debate, por hacer un poco más de hincapié en esto, giraba hace unos años en torno a la velocidad que se debe imprimir esta transición energética, en la actualidad está la necesidad de acelerar esta transición, pero también se centra el debate actual cómo llevarlo de una manera rápida, planificada y justa. Es decir, que sea de una manera socialmente equitativa, inclusiva y territorialmente equilibrada. Pero lo que se está observando es que hay también, y vuelvo otra vez con el tiempo, con los términos de la temporalidad, que se da un desajuste de temporalidades en este sentido, ¿no? Y aquí lo que quiero decir es que las políticas de transición energética y las medidas de transición justa no progresan de manera sincronizada, ¿no? Digamos, ¿no? Ni con la misma intensidad, y se evidencia como que hay un desfase, ¿no? Pues creo que se debe acelerar la transición con políticas climáticas, pero al mismo tiempo, incluso antes, si me lo permitís, políticas que tengan en cuenta todo este impacto que va a tener en la población, impactos negativos a corto plazo. Bien, pues existe como un desfase en este sentido, ¿no? Eso es una idea que quería transmitir. Y otra, que también la estaba comentando Héctor antes, es que es el tema de la comunicación, ¿no? Que resulta especialmente también relevante, ¿no? Hay una comunicación de la Comisión Europea que lo publicaron en 2024, es la gestión de los riesgos climáticos, proteger a las personas y las propiedades. No, pues esta comunicación de la Comisión Europea decía que los riesgos derivados de las medidas o políticas adaptadas para hacer la transición energética, hablaba de riesgos climáticos, pero también de estas medidas, de estas políticas. Uno de los mayores riesgos que tiene era la polarización política, y la desinformación. En este sentido, ¿no? La ultraderecha, que va a decir la derecha, bueno, la ultraderecha, y que está arrastrando también a la derecha en esta narrativa, es que ha entendido mejor que los demás las fragilidades y las vulnerabilidades que existen y que pueden ser explotadas, ¿no? Y deconstruyen la realidad, ¿no? Y
sembrando pues la confusión, polarizar aún más la sociedad, todo para sacar el provecho a nivel electoral, ¿no? Y son especialistas en difundir las noticias falsas, los fake news, cuestionando a la ciencia o haciendo crecer el negacionismo. Eso por una idea. Otra y la última que quería comentar aquí es la importancia de la participación social, ¿no? Para garantizar que esta transición tenga éxito, ¿no? Sea más democrática, una transición energética más democrática conlleva a que tenga mayor probabilidad de éxito, ¿no? Porque si no tiene el consenso, digamos, y el apoyo, esta transición, podrá ser, difícilmente se podrá consolidar, ¿no? Si se ve como una agenda impuesta desde arriba, ¿no? y diseñada que esté al margen de la ciudadanía y desconectada de las particularidades de los territorios. Por tanto, la participación efectiva de la participación social es fundamental, ¿no? Y contribuye a reforzar la legitimidad democrática del proceso, ¿no? Para mejorar la aceptación social. ¿Quedo aquí? Muchas gracias. Ya que habéis hecho este seminario sobre la extrema derecha, y casi quiero empezar con lo que sería una tesis que quizás me lo podéis rebatir o confirmar, pero que hay algo de la extrema derecha que sobre todo yo lo asocio históricamente con pues, el racismo y el antisemitismo, ¿sabes? Los nazis en la peor encarnación, pero que es una formaciones políticas que digamos que estigmatizan los extranjeros en el espacio, es decir, el otro, el foráneo, o lo que consideran el extranjero dentro del propio cuerpo político, pero ellos mismos eran en parte extranjeros en el tiempo, guiris del tiempo. ¿Sabes? Y aquí lo elaboro. Que yo cuando regreso a Canadá de vez en cuando, voy ahí y me encuentro con unos cambios sociales que siempre son novedosos, ¿no? Podría poner el ejemplo de cuando vas a ir a un partido de béisbol, eso es un norteamericano muy patriótico, empiezan con el himno nacional, en el caso de Toronto de Canadá, y siempre es contra un equipo estadounidense, así que escuchas el himno estadounidense, ¿no? Y hasta ahora pues se solía aplaudir, y ahora en momentos de tensión con Trump pues la recepción no es tan positiva. Y cuando hay ese himno nacional pues sale la policía montada con unas banderas, sale ahora la novedad es que ahora antes de los partidos y entre casi cualquier acto institucional se hace lo que se llama un land acknowledgement, no sé cómo traducirlo, un reconocimiento de la tierra, que se dice que sepáis que estamos en territorio cedido por los indígenas. ¿Sabes? Y eso es un reconocimiento político correcto y que va asociado a una agenda de reparación. Pero la pregunta es, si vienes de fuera, puedes decir, ¿qué es esto de los indígenas? Eso es una opción, y sentirte descolocado. Otra opción es decir, ¿por qué permitimos que la policía montada, que conocéis ahí en sus trajes rojos bonitos, siguen estando ahí con la bandera? Porque precisamente los encargados de desplazar a los indígenas y maltratarles y ser la fuerza ocupadora digamos, las colonias de Canadá, es la policía montada. Así hay un componente donde el cambio social te descoloca en el tiempo. Y esto es pregunta para vosotros, porque yo no estuve, ¿sabes?, en España en los 90 más allá para visitar a mi abuela en Pamplona. Pero yo tengo la sensación, si cogemos un chaval, una chica de 30 años, ahora mismo votante de la extrema derecha, y cogemos su padre o madre de hace 30 años, en los 90, votante del PP, a mí no me queda claro quién es más reaccionario, más de extrema derecha. ¿Sabes? En el sentido que, o hasta un diputado o diputada del PSOE. ¿Sabes? Si miramos una serie de ejes de feminismo, antirracismo, homofobia, que en parte, pues el avance no solo es un backlash, es que el avance social también permite identificar lo que previamente
era lo más normalizado como algo, o sea, ya extremo, ¿sabes? Que es una serie de ideologías jerárquicas y discriminatorias. ¿Sabes? Y entonces, pues, hay este desacople temporal de dónde te sitúas políticamente y unas ganas de volver. Y en esto, Héctor, que digamos, como buen sectario de izquierdas, me gustaría cuestionar el nombre del Partido del Clima, para acabar con unos puntos, que a mí siempre me ha gustado el concepto del Partido del Futuro, ¿vale? Y esto es que un libro de un autor, que Andrew Miller, que el libro se llama Pure en inglés, que se sitúa en un usuario en el centro de París en 1787 o algo así, justo antes de la Revolución Francesa, y están intentando, digamos, sacar los huesos del cementerio, que es un poco una metáfora por el antiguo régimen que va cayendo. Y un personaje dice a otro, pues, yo milito en el partido del futuro. O sea, y creo que llame como se llame, vamos a estar aquí en el mismo partido, pero, ¿sabes? Yo no sé si el clima es necesariamente el elemento central. O sea, es evidentemente un elemento imprescindible. Y esto, pues, del partido del futuro, ¿sabes? O del clima, llámalo como quieres, tiene que ser una coalición evidentemente muy amplia. ¿Sabes? Que cuando yo luego llegaba a la sede del Partido Socialista y hablaba del partido del futuro, me miraban como un loco, porque no estamos hablando de un partido que votase en unas elecciones. ¿Sabes? Eso es un componente muy pequeño de las transformaciones sociales. Es decir, que sabemos, pues, que hay una diversidad de tácticas, diversidad de roles, diversidad de papeles, ¿sabes? Desde los sindicatos, los partidos, movimientos sociales, activismo de todos tipos, el papel de los intelectuales, ¿sabes? Esta diversidad, y que cada uno, pues, ¿sabes? Tenemos que ir sumando desde su propia trinchera e intentar ir sumando, ¿sabes? Pero que en este caso, yo creo que este concepto de no centrarnos exclusivamente en el clima, que insisto que no suele negar del clima en ningún momento, y tener esa vocación, pues, ¿sabes? Contra los extranjeros en el tiempo, esta vocación de ganar precisamente el futuro. Y ahora, para entrar en la parte de comunicación, pues diría, depende mucho de dónde estás en esta distribución de las tareas, ¿no? De qué tipo de comunicación estás haciendo. Yo escribí un libro que se llamaba Crimen Climático, porque mi editor no me dejó ponerlo el genocidio climático, ¿sabes? Porque la tesis era, cuanto más CO2 se emite, más calentamiento global, más muertes, ¿sabes? Y esto tiene responsables, es una entidad estructural, pero también con nombres y apellidos, es un genocidio. Ahora bien, asesorando un candidato a la alcaldía de Barcelona, no le diría de hablar de un genocidio climático, ¿sabes? Esto claramente no es una visión amable para persuadir el votante que quieres hablar. Debería más bien estar hablando en otros términos, ¿no? De precisamente cómo políticas verdes, políticas climáticas mejoran el bienestar, cómo mejoran, pues, calidad de vida, salud, cómo el transporte público, pues, te hace que ganes tiempo, ¿sabes? Diría eso, primero, una lectura más optimista, pero eso digo eso solo desde una parte de este partido más amplio, llámalo como quieras. Y esto, claro, lo de no estigmatizar o no culpabilizar a personas que se encuentran dentro de un sistema económico que va imponiendo una serie de decisiones, y sobre todo decisiones desiguales. ¿Sabes? Es que no se puede ser este partido no se puede ser el partido que esté riñendo a sus futuros votantes, y en todo caso, si estamos hablando de sacrificios, pues que sean de los más ricos, más poderosos. Es decir, que realmente enfocar esta lógica austera hacia, pues, las capas, que con más recursos y, en última instancia, más responsables de las consecuencias nocivas del cambio climático. Y entonces, esos dos últimos puntos, pero sobre este abanico de registros, es, primero, no hablar cuando hablas del clima, siempre hablar de otro tema también.
¿vale? Porque yo creo que se puede. ¿Sabes? ¿Qué beneficios puede traer económicamente? ¿Qué pueden traer de salud? Conectarlo con cuestiones, ¿sabes? Más tangibles, que creo que es absolutamente necesario, porque antes escuchamos esos porcentajes de dónde se sitúa dentro del principal problema el cambio climático dentro de unas encuestas, ¿no? Y pues yo no sé si el cambio climático va a ser la primera problemática, pero sé que la precariedad o la precariedad económica, llámase vivienda, llámase paro, sí que lo suele ser. Y esto evidentemente está muy ligado a las mismas lógicas desiguales que producen, ¿sabes? Que producen esta precariedad, también producen el cambio climático. Dicho eso, hablando de cualquier cosa, cuando se habla de cualquier cosa, siempre es un buen momento también para mencionar el tema climático, ¿vale? Que es decir, que si queremos hablar de, ¿sabes?, lo que está pasando en Irán, pues recordemos que también tiene que ver, pues, con la necesidad de emanciparnos de estos capitalistas fósiles. Y por último, ya que creo que sabes que la lucha por la descarbonización requiere de todo un abanico de instrumentos, todo un abanico de actores, es decir, lo de el Gutiérrez, everything, everywhere, all at once, todo, Toda la vez en todas todo partes. lo de todas partes, que pensar que hay que segmentar los mensajes para cada público también. ¿Sabes? En el sentido de intentar aprovechar de estos registros diferenciales también. ¿En qué sentido? Pues que a un ecologista clásico pues se puede hacer una serie de argumentos al sindicalismo, ¿sabes? O ¿sabes?, amplias capas obreras, hablar en términos sociales, ¿sabes? Es decir, cuestiones distributivas y cómo esto puede repercutir materialmente a favor y como mínimo siempre tener presente las consecuencias distributivas. Lo veremos con Electrotech, que va a haber una parte relevante para esta coalición o sea, se puede llamar capitalismo verde, pero secciones del capital que les interesa hablar de los beneficios económicos que traen, ¿sabes?, que traen ¿sabes?, esta descarbonización. ¿Sabes? Que si estás hablando con un gran empresario de la petroquímica, por ejemplo, en Cataluña, pues si puedes prometer que se va a bajar la factura de la energía para ser más competitivos, ¿sabes?, esto les va a interesar con independencia de si tienen un compromiso o el grado del compromiso con dejar de emitir. Y por último, por ejemplo, ¿sabes?, dentro de este contexto geopolítico, habrá otro tipo de público que puedes someter pues, con argumentos puramente de la seguridad. Yo diría, pues esto de no renunciar a ninguna, ¿sabes?, a ninguna palanca, no renunciar a ningún argumento, y que este partido, que seguramente el nombre es lo de menos, saber que cuanto más amplio mejor, y pues que va, ¿sabes?, que desde el Papa progre hasta el empresario progre. Vale, pues tenemos 15 minutos para preguntas. Hola, yo tengo una pregunta que quizás es un reto para el Partido del Clima o el Partido del Futuro. No sé si me podréis contestar, pero yo creo que ahora mismo se está articulando un discurso muy fuerte que está adoptando sobre todo la derecha con el tema de la captura y almacenamiento de carbono. La ciencia nos está avisando de que vamos a superar el 1,5 grados, que era al final un umbral político, pero muy simbólico para la lucha contra el cambio climático. Y el discurso que se está empezando a plantear es que inevitablemente tenemos que usar la captura y almacenamiento de carbono. Para quien no esté muy familiarizado, tecnologías que de momento pues, no están maduras, que lo que se busca es capturar carbono y por lo tanto mitigar. En un momento en el que la transición energética y la transición climática se ha centrado tanto en las tecnologías,
creo que esto es un reto para este partido del futuro, el plantear la importancia de otro tipo de cambios sociales que ahora mismo nos están dando y que también son necesarios para hacer frente al cambio climático, no solo los tecnológicos, y el reto que supone estos discursos porque al final fomentan el retardismo en la mitigación del cambio climático, pero son muy cómodos en términos sociales, porque si hay una solución tecnológica para todo esto, ¿para qué vamos a cambiar nada más? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna respuesta clara, pero creo que es uno de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar. No sé si lo adoptará tanto la ultraderecha, pero creo que evidentemente la derecha y el capitalismo fósil sí. Muy buena pregunta. Yo diría que dentro del debate del partido este, que creo que hay un consenso que somos abolicionistas del carbono. ¿Sabes? Es decir, que es una demanda básica. La pregunta es ¿con qué velocidad? Es decir, que si es una abolición inmediata o gradual, porque ¿sabes? Si vas a la tendencia gradual, pues te podrán decir para adelante y vendrá la tecnología mágica. Y a cambio, alguna cosa inmediata supone pues una renuncia ¿sabes? De básicamente unas infraestructuras, un capital que ya está acumulado. Eso pregunta uno. ¿Sabes? Y segunda pregunta, si hay que hacerlo con compensación o no. ¿Sabes? Que fue el debate con el esclavismo, si me permite utilizar esta analogía. Y sabes que yo no tengo las respuestas, pero de los ganadores del Partido Republicano empezaron con unas posturas más moderadas y acabaron en la inmediatez y la expropiación. O sea, yo creo que un poco, o sea, me parece a mí que lo de la captura y almacenamiento de carbono va a ser como el beta y la renovables va a ser como el VHS. O sea, que es, no sé si es la mejor analogía, pero creo que es una cosa que va a quedar como muy, o sea, esto se plantea como para, no, yo creo que como que el objetivo original era seguir quemando combustibles fósiles, ¿no? Pero poder capturando el carbono, o sea, como no, inmediatamente creo que eso, o sea, los combustibles fósiles van a quedar tan atrás económicamente y a nivel de efectividad que va a ser muy difícil defender los mecanismos de, digamos, de captura de carbono y tal. Puede ser, ¿no? O sea, porque al final es una defensa política, ¿no? Pero creo que hay o sea, la propia bajada de precios y la competitividad de las energías renovables puede hacer muy difícil que tú digas, no, mejor seguimos quedando carbón, o sea, China va a seguir quedando carbón por motivos geopolíticos, obviamente, y tal, y bueno, es decir, si al final eso es lo que hay, bienvenida a esa tecnología siempre que no favorezca al retardismo, ¿no? El problema es que sabemos que es una excusa muy fácil para el retardismo, ¿no? Mi sensación es que no va a tener el alcance que se pensaba antes. O sea, que cuando no hace 15 años, por ejemplo, o 10 años están las BECS y todo esto, ¿no? Los mecanismos de biomasa con captura de carbono, se va a intentar, pero o sea, puede que lo hagamos como en plan mecanismos de vender cantidades enormes de dinero a una cosa completamente ineficiente para no cerrar una fábrica. Bueno, pues puede ser. Igual sale más a cuenta cerrar la fábrica y dar prejubilaciones, ¿no? Digamos, o sea que, pero me cuesta ver a corto plazo que esto sea como una cosa más o menos mayoritaria, por así decirlo, que pueda haber sitios en los cuales se mantenga o que se apruebe, pero creo que va a ser muy poco competitiva frente a lo que están consiguiendo la electrificación. No sé tú. No. Bueno, esto, pero bueno, creo que tampoco tiene. Buenas. Bueno, muy interesante. A mí me gustaría decir que a mí me hace mucha ilusión estar en este tipo de eventos en el que de alguna forma estamos pensando, discutiendo, escuchando sobre qué tipo de futuro queremos. Y para mí, como bien decís, yo ya estoy en la óptica de que me parece mucho más interesante persuadir desde el optimismo, desde que vamos a tener una vida mucho más interesante, mucho más plena, mucho mejor si nos enfocamos a la transición ecológica. Pero también quería hablar de que el tema de que la comunicación, quiero decir, a mí me hace mucha ilusión, pero por ejemplo, pues aquí mismo hay algunas sillas vacías que fácilmente tengo gente, conocidos,
podrían haber venido. Y creo que eso es un problema que en general a la izquierda tenemos, que somos muy poco capaces de transmitir un mensaje de optimismo que es muy chulo. Quiero decir, tenemos unas posibilidades brutales, y ahora sí que es verdad que se están viendo, ¿no?, pues algunos movimientos parecidos. Por ejemplo, el Partido Verde Británico está teniendo gran capacidad de movilización. Mandani también, no tanto en el ambiente, en el aspecto climático, pero sí está siendo capaz de ilusionar. Y entonces, con respecto al tema de la comunicación, y aprovechando que tenemos aquí a gente que trabajáis en partidos políticos, sobre todo desarrollando esta estrategia de comunicación, ¿por qué no estamos siendo capaces de ilusionar? ¿Cuáles están siendo los fallos? Y, por ejemplo, en las 3 Cs que comentabas, ¿cuál es en la que estamos fallando más? Y Eh, yo voy a decir algo impopular, que es que Mandami es muy bueno, él personalmente, y que eso pesa mucho en comunicación. O sea, creo que al final o sea, esto no digo nada nuevo, pero nos gustaría, como se puede copiar a Mandami, probablemente no. Probablemente es él, como Obama. Obama era muy bueno. Si veis vídeos de Obama, es que comunica muy bien. Si puedes copiarle, de hecho hay un problema, ¿no? Pero no se puede copiar a Mandami. Puedes copiar algunas cosillas que hace. Y aquí, de hecho, aquí estuvimos en una charla que vino el jefe de estrategia de Mandami y dijo cosas muy interesantes, de estrategias narrativas, ¿no? Pues hay cosas que se pueden, más que copiar, como aprender, digamos, de ellas, ¿no? Pues Mandami es, en cierto sentido, es como uno de los grandes aprendices de Trump. Captura de atención. Todo lo que hace todo el rato es capturar de atención, ¿no? Los vídeos raros y no sé qué, todo eso es para llamar la atención. Dicho por ellos, literalmente. Como, aquí está, dijo el tío, yo me pregunto cada vídeo cómo lo hago viral, ¿no? Y eso es, pero ahí hay una parte que es él, y el de Polanski, en menor medida el de los verdes, igual. Pero aún así, yo creo que hay varias cosas que se pueden aprender, y creo que una de las cosas que, o sea, yo, por ejemplo, si entramos en la campaña de Mandami, creo que es un aprendizaje. Para mí, lo que hizo él fue hacer una cosa que es básica de comunicación política, que todo el mundo sabe y que nadie hace, que es la disciplina narrativa. O sea, él decía 3 cosas todo el rato, se mantiene todo el rato, de uno y otro vez, ¿no? Además de un ciclo corto. Si veis cualquier cosa, le preguntan por Israel y él acaba llegando a los autobuses gratis en campaña, ¿no? Y tal. Pero es porque él es muy bueno haciendo esas cosas. Otra cosa que es muy interesante es... esto me he acordado cuando he dicho de la segmentación. Ellos decían que no había que segmentar, sino que había que lanzar el mismo mensaje, o sea, repetir 3 veces el mismo mensaje en vez de segmentar, cambiando el lenguaje, pero diciendo lo mismo, ¿no? O sea, que no son diferentes medidas para cada público, sino que es las mismas medidas con diferentes formas de hablar, cuando iba Fox, cuando iba tal, ¿no? Son dos percepciones diferentes, yo creo que complementarias, porque seguramente hacían las 2 cosas. Y hay una cosa, yo creo que hice una cosa muy interesante, que es tener una agenda muy clara aparentemente económica, ¿no? El affordability. Todo el tema de diversidad se convierte en una especie de, que no se me entienda mal, como un decorado. O sea, todo en Mandami es diversidad, no necesita hablar de lo woke, porque no hay nada más woke que él. Y si os fijáis, en Estados Unidos, una parte de lo woke, aquí sea diferente, son como las comunidades étnico-raciales, ¿no? Y toda la campaña era como decir, autobús gratis bailando salsa, autobús gratis haciendo tai chi, autobús gratis comiendo un kebab. Pero era como, o sea, hace que todo el mundo se sienta incluido en esa coalición de una forma que supera las famosas políticas de identidad. Y la tercera es que sonríe mucho, que es un tío muy majo, que todo el mundo se quiere tomar una cerveza con Mandami. Y eso es muy importante en política también. Entonces, creo que ahí, y además lo venía hablando con David, hay una cosa importante, que es necesitamos líderes verdes, o sea, cuadros verdes, porque cuando estás en política, la tensión y la presión que tiene y el día a día es tan fuerte que no vale con que tengas, digamos, con que te lo sepas de memoria, ¿no? En plan, sí, o lo verde vende, lo verde es importante. Tienes que tener una parte de tripa, de que en realidad es tu movida, ¿no? Y eso es, o sea, hay gente que tiene que ir del ecologismo y o que tengan una fuerte formación ecologista, y sobre todo más que formación, como una creencia fuerte, ¿no? O sea, que sea su puta movida, su cosa que es tal, que vaya a dar el salto a cuadros políticos más amplios, y que cuando vengan malas y tengas que decidir entre los conflictos que habrá entre lo laboral y lo climático y lo no sé qué, no sé cuál, se ponga también del lado de lo climático. Entonces, bueno, he soltado aquí un speech un poco raro, pero creo que alguna cosa he intentado responder. Bueno, yo ando más pillado con la pregunta, porque lo de la estrategia de comunicación me parece muy importante, pero no sé cómo se podría mejorar. Sé que hay que mejorarla, pero ahora no tendría la respuesta. Pero sí coincido contigo en que hay que resaltar siempre que esto es una oportunidad, lo creo así, la oportunidad que tenemos,
para cambiar, el modelo que tenemos hacia otro mejor, más sostenible. Y también en el discurso importante evitar el determinismo. Evitar el determinismo y visiones, bueno, el catastrofismo, las visiones colapsistas, ¿no? Porque esto en última instancia lo que hace es que va a la parálisis y a no avanzar, ¿no? A fomentar los cambios, los que se deben. Pero la estrategia me pilla. Que creo que es casi una pregunta inabarcable. Yo diría que, ¿sabes? Porque podemos hablar de diferentes configuraciones mediáticas, diferentes medios de comunicación, etcétera. Lo que considero es que, aunque estemos muy digitalizados, todo lo importante en la vida se sigue haciendo cara a cara. ¿Vale? Se sigue, a ver, habrá gente que se casa de forma virtual, pero los momentos importantes vitales son cara a cara, y creo que es muy útil, y esto lo hizo mucho Mandani también, el cara a cara y esta militancia de proximidad, también para todos los cuadros, porque eso es la tradición política en Canadá. Yo vengo de un partido que éramos el tercer partido de un sistema bipartidista. Entonces, o ganabas vecino, vecina, uno por uno, o no hacías nada. Y si hablas con 100 vecinos, eso es un baño de realidad muy rápido, que una cosa son las teorías abstractas y luego la gente te cuenta cada cosa, cada uno con su propio punto de vista, legitimidad, que es, digamos, bastante fascinante, y es lo que te acaba llevando a esta disciplina de mensaje y este tipo de cosas. La repetición, ¿sabes? Que es importante, también depende de dónde estás en la cadena de producción, porque si estás en un seminario de teoría crítica, la idea, espero que no estemos en que tengas que estar repitiendo, sino poder exponer contradicciones, ser creativos. Pero la repetición de mensaje, y también la repetición simplemente en la militancia, ¿sabes? Porque esto va de no rendirse, ¿sabes? Y esperar, porque siempre se pueden producir las condiciones para que las cosas, las transformaciones se van larvando, ¿sabes? Y seguro que previo a Mandani había Working Families Party y había toda una serie de luchas previas. Yo acabo con, no sé si conocéis el poema de Brecht, del sastre de Ulm, ¿sabes? Que lo podéis buscar, pero muy resumidamente a mí me gusta, es que el sastre de Ulm se sitúa encima, sube a la catedral y dice, pues se ha hecho un traje y dice, el ser humano podrá volar. Y creo que el arzobispo, el cura de turno, se ríe de él y dice, esto es imposible. Y el sastre se lanza, se estalla, pero efectivamente, desde esa ilusión, más adelante, los seres humanos acaban volando. Okay. Sí, me preguntas. Bueno, es muy interesante todo. Yo quería volver a lo del Partido del Clima con una doble vertiente. Y es hasta qué punto en el futuro cabrán cosas como Repsol. Has hablado tú de la compensación y tú sobre que hay una parte que está en el momento de sacar cada puto céntimo con perdón que pueda, y estoy convencido que los números llegados a un momento les empujarán a ellos también como a sumarse como parte de este capitalismo verde. Y luego, desde la izquierda, yo al menos una de las tendencias que creo que se están intuyendo es que los partidos que están medio sobreviviendo o lo están haciendo mejor son los que están avanzando el regionalismo, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo esos partidos están comprando la lógica esta de Vox, de antienergías renovables. Entonces, ¿en ese Partido del Clima pueden caber eventualmente los dos? ¿Podemos convencer, no sé, a unos de que caben los otros y viceversa? ¿O estoy diciendo tonterías? No sé. Porque son las 8, pues respuestas breves. Vale. Posible. Yo soy lo primero. Creo que Repsol es el enemigo fundamental de la transición ecológica en España, ideológicamente y económicamente.
Pero creo que también es esencial, siendo, digamos, realistas en el mejor sentido de la palabra, una de las tareas fundamentales de la transición es dividir al capital. O sea, hay que conseguir dividir generar algún polo de capital verde en el corto plazo. Creo que es imprescindible para hacer la transición. O sea, y eso será, por ejemplo, Moeve, que es la antigua Cepsa, ha dado muchos pasos hacia adelante. Una parte de greenwashing, por una parte intentar buscar un modelo de negocio. Obviamente el hidrógeno verde podemos discutir mucho si es o no, e intentar hacer transición, y creo que al final en los plazos que tenemos algo hay que hacer con Repsol, ¿no? Algo hay que hacer como facilitar la transición, pues la compensación, si no, eso dependerá de la fuerza que tengamos, ¿no? Pero creo que una tarea fundamental es dividir el capital verde e intentar compensar, y no solo con Repsol, también con los países, digamos, productores de petróleo. Sobre lo segundo, yo formo parte de un partido regionalista y creo que es verdad lo que dices. O sea, hay una parte de, digamos, hay una tendencia de la izquierda a una cierta regionalización. Podríamos discutirlo mucho más de esto. Y es verdad que algunos partidos están comprando ese discurso, otros no, como Euskal Herria Bildu, por ejemplo, como Más Madrid tampoco, por motivos variados y tal. Y creo que es uno de los retos que tenemos. Es decir, yo estoy bastante preocupado si hay un cambio de gobierno que una parte de la izquierda, que una parte ya la ha abrazado, no acabe abrazando posturas más retardistas, ¿no? Con una especie de una defensa del territorio mal entendida, cuando yo creo que en realidad la mejor defensa del territorio va a ser siempre una transición ecológica justa lo más rápida posible. Es decir, habrá que compensar, como ha contado mucho Zahara, habrá que comunicar muy bien, pero cualquier cosa que no pase por una transición rápida y justa, eso es acabar con el territorio de la forma más radical que hay. Entonces, yo defiendo la coalición amplia, y eso también es algo que amplio en todos los sentidos, que también permite diferentes discursos y diferentes grados de radicalidad según el emisor, ¿sabes? Y creo que lo que se puede afirmar desde el Ministerio de Sanidad es tener más espacio, más margen de maniobra pública que quizás que el Departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña sobre Repsol. Pero en este caso, creo que no hay que esquivar lo que van a ser los costes del cambio climático si no frenamos, que van a ser acelerados. Estamos en mayo con esta temperatura, pues esto va empeorando más rápido de lo esperado y constantemente, ¿sabes? Es así. Entonces, también hay un argumento ultraconservador, ¿sabes? Que si queremos, pues eso, preservar las condiciones materiales de vida y sus posibilidades, pues se va a exigir una radicalidad de acción que quizás ahora mismo no está encima de la mesa, pero si te vas acercando al horizonte, ¿sabes? Y eso conectando con lo del, ¿sabes? La captura de CO2 es un poco que al final de la película hay una solución mágica. Pero si eso no llega, pues se tendrá que plantear ¿sabes? Otro tipo de medidas si queremos estar conectados con lo que es la realidad. Vale, pues cerramos aquí. Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido, muchas gracias a los ponentes. Y desde Meridiano y desde SIC seguro que seguimos organizando muchos seminarios parecidos a este. Muchas gracias.